Saludos, paz inverencial. Esta vez quiero invitarlos muy respetuosamente a realizar una reflexión general acerca del camino gnóstico auténtico, del camino de la autorrealización íntima del ser. Todos nosotros estamos en una encrucijada. Todos nosotros, cada instante, cada momento, cada segundo, nos enfrentamos a un gran dilema y ese gran dilema se llama existir. Cada instante nos estamos enfrentando a todas las circunstancias que implica la existencia. Son miles y millones de circunstancias. Felices, infelices, agradables y desagradables. Alegres y tristes. Siempre andamos en esas disquisiciones, en esas cosas de la vida diaria, sin darnos cuenta de para qué o por qué estamos acá. Los maestros de la Logia Blanca son seres superiores, muy superiores a los seres humanos, pero surgieron de los seres humanos. Son seres que lograron desarrollar todas las facultades, todos los poderes, toda la conciencia, toda la sabiduría que existe dentro de un ser humano, que es una cosa impresionante. La divinidad se encuentra adentro y esa divinidad en nosotros está en un 3% nada más. Un maestro de la Logia Blanca convirtió ese 3% en un 100%. Es decir, se convirtieron en individuos sagrados, en dioses, en el sentido más literal de la palabra. Seres con cuerpos físicos parecidos a los de los humanos, a nosotros. Digo parecidos porque los perfeccionaron. Nuestros cuerpos son degenerados e imperfectos. Debemos hacer un trabajo para regenerarlos y perfeccionarlos, al igual que los otros cuerpos, porque no solo tenemos este cuerpo físico. Esos maestros de la Logia Blanca desarrollaron toda su conciencia, le crearon todos los cuerpos a esa conciencia, porque para que la conciencia se pueda manifestar en todos los mundos y dimensiones, en cada plano, en cada dimensión, en cada mundo, necesita un cuerpo para poder manifestarse a plenitud. Así como nuestra conciencia en este momento lo está haciendo a través de nuestro cuerpo físico, aquí en este plano de la tercera dimensión, donde estoy grabando este audio y donde ustedes lo están escuchando. Así es que estos maestros que desarrollaron todo esto han venido a lo largo de las épocas, a lo largo de las culturas, y nos han entregado la solución a este conflicto, a este problema que se llama existir. Nos han dicho para qué es que estamos acá en este planeta, nos han dicho cuál es el sentido de vivir, qué es lo que tenemos que hacer, porque la gente anda pensando que lo que tiene que hacer es lo que le metieron en la cabeza de toda la vida, desde que nació. ¿Qué es lo que nos dijeron que teníamos que hacer? Pues estudiar, trabajar, divertirnos, hacer los quehaceres de la casa, hacer todas las cosas, ¿no?, del diario vivir. Y creemos que ese es el sentido de la vida. Ir a estudiar o ir a trabajar o hacer algún oficio. Y pues aparte, satisfacernos, ¿no? Porque adentro de nosotros vemos que hay un montón de deseos que piden ser satisfechos. Y esos deseos que piden ser saciados, pues todo el tiempo viven amargándonos la vida, porque algunos de esos no se pueden saciar y los que sí se pueden saciar piden más y más y más y se van tornando cada vez más exigentes. Nuestra vida, si es que se le puede decir así, es un misterio, es una cosa bien compleja y a la vez simple. Pero entonces estos maestros finalmente nos dejaron la gnosis pura, porque los últimos maestros que han venido públicamente, abiertamente a la humanidad, fueron el maestro Samael y el maestro Ravolú, que abiertamente podían revelar que eran maestros
y enseñar con detalle todo el proceso que ellos debieron recorrer en esta existencia para llegar a la maestría. Ya estando en la maestría, en las alturas de la maestría, pues podían hablar con autoridad y con conocimiento de causa directo, no fantaseando, filosofando, dando ideologías, mostrando una alternativa de espiritualidad, no, nada de eso. Nos vinieron a mostrar el único, estrecho y difícil camino que existe para la libertad real. Nosotros estamos atrapados, hermanos. Nosotros estamos en una cárcel que llamamos vida. Lo que nosotros llamamos nuestra vida en realidad es una cárcel llena de tormentos, de miedos, de sinsabores, de melancolías, de tristezas. Sí, es verdad que gozamos, es verdad que sentimos alegrías, es verdad que disfrutamos, pero si somos reflexivos, vamos a darnos cuenta de que la mayor parte del tiempo vivimos en sufrimiento, porque todo el tiempo estamos metidos en lujurias, en codicias, en envidias, en rencores, en problemas, en peleas, en el dice que se dice, en me falta esto, me falta lo otro, en las preocupaciones, en el estrés, en el afán, en las metas no cumplidas y en la ansiedad que genera por cumplirlas, en los afanes, en los estreses, y todo el tiempo en eso, todo el tiempo reaccionando ante las palabras de los demás, ante los hechos de los demás. Toda nuestra psicología depende de eso y de que pasen cosas que estén de acuerdo con nuestros propósitos y deseos. Si no están las circunstancias de acuerdo a nuestros propósitos y deseos, pues viene el sufrimiento, vienen las reacciones negativas. Todo eso va enfermando el cuerpo físico, lo va afeando, lo va envejeciendo, sobre todo la fornicación, que es extractar el semen, el licor seminal del cuerpo físico, llegar a los orgasmos y todo eso, masturbarse, etcétera. Todos esos deseos que adentro surgen y que la gente tendemos a ir a satisfacer en el instante. Y eso hace que uno se muera, uno vaya al cementerio. Pero bueno, todo esto no lo estoy diciendo yo, lo está enseñando esos maestros. Yo siempre tengo que aclarar, esta persona que les está hablando y que ustedes están escuchando, no es un maestro. No es nada, perdón, es nada. Es nada y es nadie. Quien les habla solamente es un hermano que los invita a reflexionar y a conocer el camino de la luz, el verdadero. No lo venía a traer yo. Yo lo encontré, sí, pero vengo a compartírselo. No vengo a decirles lo que yo pienso u opino o como yo percibo el conocimiento. Simplemente vengo a compartírselo tal cual se me fue compartido a mí. Y a mí se me compartió el conocimiento verdadero por parte de la Blanca Hermandad, de la Logia Blanca. Es verdad, antes de eso estuve en sectas gnósticas, católicas y demás. Pero pues eso no importa, lo que importa es lo que les estoy trayendo, que no es nada mío, ni de mi personalidad, ni nada personal, sino el camino que después llegó a mis manos por parte de los maestros. Maestro Samael Aumbeor, maestro Ravolú, maestro Swami Sivananda, el maestro Dante Alighieri, el maestro Jesucristo, en fin, varios maestros verdaderos que han venido a traer su mensaje y que por más ataques de la Logia Negra no se ha podido borrar ni se podrá borrar jamás. Bueno, entonces yo pues voy a fraccionar este audio en dos. Esta primera parte haciendo
esa invitación a la reflexión de qué es lo que estamos. Cada instante estamos enfrentados a esto de la existencia y también a la muerte, porque eso nos anda rondando, como anda rondando a cualquier ser humano. Dense cuenta cómo muere uno, muere el otro, por allí, por allá y por acullá. Y si uno no hace algo, pues también será como una burbuja. ¡Bup, bup, 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 bup! Todos son burbujas que viven explotando y cada vez que explotan es cuando mueren. ¿Es posible vencer a la muerte? ¿Es posible vencer la vejez? ¿Es posible vencer este estado humano tan débil, degenerado y lamentable? Entonces, desde esa perspectiva del problema tan grande que tenemos, que se llama existir, que nos pasa los segundos, los minutos, las horas y los días, las semanas, los meses y los años, las décadas, y finalmente llega la tumba. ¿Y qué hicimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos dedicáramos a lo que verdaderamente tenemos que hacer, podríamos vencer a la muerte, podríamos vencer la vejez, podríamos vencer este estado de tinieblas, de debilidad y de degeneración humanas. Podríamos despertar facultades y poderes que nos muestran en las películas para que creamos desde que somos muy pequeños, desde que somos muy niños, que eso es ciencia ficción. ¿Ustedes por qué creen que Hollywood y las grandes industrias, bueno, la gran industria del entretenimiento, porque es solo una, que manejan todo el mundo todo, esa industria del entretenimiento se enfoca en hacerles creer a los niños, adultos y de todas las edades que la telepatía, la clarividencia, la polividencia, el oído mágico, la teletransportación, la transfiguración del cuerpo son simplemente cuentos de hadas, cuentos de ciencia ficción. Seres humanos que vuelan por los aires, que vuelan por los cielos, por las nubes, sin necesidad de artefactos, de aparatos, de tecnología alguna, sino por su propia energía. Eso solamente pasa en las películas de ciencia ficción. Pero, ¿por qué creen que se enfocan tanto en eso? Porque en realidad eso sí es así, pero nos hacen creer que la magia es ciencia ficción. De modo pues que uno puede convertirse en un Jesús de Nazaret, uno puede convertirse en un Zoroastro, en un Buda, puede convertirse en un Quetzalcoatl, en un Horus, en un Ra, en un Osiris, puede convertirse en un Dios, en un hombre Dios, que puede triunfar sobre la muerte. Jesucristo, por ejemplo, resucitó a los 3 días, literalmente, su cuerpo físico, se volvió y se paró de la tumba y con todos los poderes, con toda la sabiduría, con toda la gloria, y desde ese entonces hasta la fecha sigue siendo inmortal, con una apariencia como la que él quiera darse, porque según cuentan los mismos maestros en los evangelios apócrifos, el maestro se aparecía, los evangelios apócrifos cuentan cómo el maestro se aparecía continuamente. Un día, por ejemplo, con una imagen de un anciano, otro día aparecía como un adolescente, al más rato, por la tarde, aparecía como un hombre de 30 años, y así, pero con rostros diferentes. Por eso Judas Iscariote tuvo en el drama cósmico que darle un beso para identificarlo, porque como vivía cambiando de formas continuamente, los soldados romanos no podían capturarlo, porque no tenían una imagen precisa de Jesucristo. Entonces le dijeron a Judas,
pues en el drama cósmico, le dijeron, vaya, le pagamos esto y usted tiene, su función es llevarnos al verdadero Jesucristo, le da un beso para señalarlo y a ese es el que vamos a apresar. Por eso fue que así sucedió. Pero Judas lo estaba haciendo, acá entre paréntesis, porque Jesucristo se lo ordenó. Le dijo, vaya, sígale la cuerda a todos esos romanos, véndame, venga y me entrega, me señala. Yo tengo que pasar por todo esto porque tengo que dejar ese código en la humanidad, tengo que dejar este mensaje oculto que solo aquellos que reciban la instrucción de la logia blanca pues van a poder entender qué significa todo esto. Y eso es lo que nos vienen a revelar los grandes maestros, en este caso el maestro Samael Aun Weor. Todos los secretos de Jesucristo, que Jesucristo vino a enseñarnos para volvernos como Él, para poder caminar por las aguas, para poder sanar enfermos, para poder volvernos inmortales, para poder curarnos a nosotros mismos, para poder ser abundantes, porque todo eso es lo que enseñó Jesucristo, para poder hacer de 2 panes y de 5 peces miles, para poder ayudar a los demás, para poder llegar al Padre y ser uno con el Padre. En fin, bueno, entonces llegamos al punto. ¿Y cómo se hace todo eso? ¿Qué hay que hacer? Todo está sintetizado finalmente en el proceso de divulgar estas ciencias ocultas a la humanidad, en las conferencias que no dejó por allí Pepe, Chucho o Juan, no, que dejaron los maestros. De manera que tenemos por un lado 50 conferencias principales donde está todo sintetizado lo que debemos hacer. Esas 50 conferencias han sido adulteradas por las diferentes escuelas, por las diferentes sectas e iglesias. Algunos las han reducido a 25, otros les dejan los mismos nombres, pero ya les modifican, las adulteran, les quitan, les esconden cosas, porque no les conviene que las personas realmente despierten y porque su propia mitomanía los ha llevado a ello. Entonces, pues tenemos una síntesis de todo el camino de la autorrealización, de qué es lo que tenemos que hacer para lograr esas cosas, para lograrle ganar a la muerte, ganar a la existencia, ganar a la vida. Porque nadie le está ganando ni siquiera a la vida, ni mucho menos a la muerte. Ni siquiera le estamos ganando a un día. El día pasa por encima de nosotros, nos aplasta con todas sus vicisitudes, con todas sus circunstancias, con todos los sucesos, con todo lo que pasa, todo eso pasa por encima de nosotros, nos arrastra como el mar arrastra un palo y nos lleva a donde quiere. No hay día en donde uno verdaderamente le gane a ese día y venza todos los obstáculos, venza todos los demonios internos, se venza a sí mismo. No, uno todo el tiempo vive matándose a sí mismo, porque los yoes son ese mí mismo, y hay muchos mí mismos, cerca de 10.000 mí mismos, 10.000 yoes, 10.000 demonios, 10.000 entidades succionándome la energía todo el tiempo y matándome. He ahí el dilema. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? 50 conferencias que empiezan a decirnos la número 1, ¿qué es la gnosis? ¿Qué es eso de gnosis? ¿Cuáles son los objetivos? Viene la segunda conferencia y nos habla sobre la muerte. Lo que es la muerte, qué es lo que muere y lo que no muere, cómo es ese proceso de la muerte. Y todas estas 2 primeras conferencias nos habla de que el objetivo primario es vencer a la muerte. El objetivo primario es lograr la resurrección de los muertos. Nos habla clarito ahí, literalmente la conferencia 1. Nos habla del despertar de todos los poderes y facultades, clarito en los objetivos. Ahí está claro y ustedes lo pueden leer en el temario original, no en el que están dando las sectas, iglesias, agrupaciones, no, en el real, que se ha compartido por acá, que fue el que organizó el maestro Ravolú, directamente aquí en el plano físico, no que se le ordenó a nadie en el astral ni nada por el estilo. Los maestros no mandan mensajes con otros dormidos, entre dormidos,
por el astral, que le dicen, oiga, que anoche yo me soñé con el maestro no sé qué, o el maestro Raulú, y me dijo que hiciéramos esto. No, todo eso es mitomanía. Todo eso se tiene que acabar. Eso ha desviado a la gente de estas verdaderas conferencias. Eso ha desviado a la gente del verdadero despertar. Así hablen del despertar, así hablen de todo esto, pero no están entregándolo como es, porque lo han desviado, lo han ocultado muchos detalles y le han agregado otros que no sirven para nada, que solo desvían. Entonces, bueno, la tercera conferencia nos habla sobre el desdoblamiento astral. Nos invita o sea, nos invita al trabajo de empezar a investigar y a entrar en otros mundos para saber que nosotros somos una conciencia multidimensional y que no estamos atrapados en este mundo material, que existen otras cosas, otros planos. Si uno no desarrolla el desdoblamiento astral, no va a poder uno confirmar nada de esto, no va a poder hablar cara a cara con un maestro, no va a poder ver a un ángel, no va a poder hablar de tú a tú, por ejemplo, con Samael, con Rabolú, con cualquier ángel, Gabriel, Rafael, Uriel, el arcángel Aritón, que son arcángeles tremendísimos que están ayudando a la humanidad y que tienen unas sabidurías impresionantes y que están dentro y fuera de nosotros. Pero uno no va a poder hacer eso si no desarrolla el desdoblamiento astral. Hemos dicho que uno todo lo que haga en el astral no lo debe contar a nadie. Lo que debemos hacer es enseñar a desdoblarse, pero jamás hablar de lo que experimentamos en el astral, porque solo los maestros tienen la objetividad y el permiso de hacer eso, la autoridad. Nosotros no, porque muchas de esas experiencias astrales, mientras tengamos ego, van a ser muy distorsionadas, muy subjetivas. A pesar de ello nos toca cada vez más hacerlas subjetivas, pero todo eso es a través de la práctica, la disciplina y el silencio. El cuarto tema de las conferencias nos habla de los 7 centros de la máquina humana, tema importantísimo que es la base de todo, porque nos viene a decir cómo ahorramos la energía, cómo debemos transmutarla, cómo debemos manejar nuestra máquina humana, nuestro cuerpo físico y nuestros centros energéticos. Si nosotros no manejamos la energía en cada centro como debe manejarse y como nos explica esa conferencia, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a estar ahí inmersos en teorías bonitas del horóscopo, del zodiaco, de las cosas como atractivas para el intelecto y algo para el alma de la espiritualidad, pero no vamos a tener nada de nada. Nada de nada, ni desdoblamientos astrales ni nada, porque todo depende de la energía que logremos concentrar y transmutar en cada uno de los 7 centros energéticos de la máquina humana. También tenemos el quinto y sexto tema, las dimensiones. Nos explican bien los maestros cómo son las dimensiones, qué debemos hacer, cómo son los cuerpos en esas dimensiones, algunas características. En la conferencia número 7 nos enseñan los conjuros, nos enseñan lo más básico y lo más importante, poderoso, que nos va a funcionar para defendernos de los tenebrosos, de demonios, de hechiceros y de un montón de entidades de la magia negra que van a intentar atacarnos. Inmediatamente nosotros empecemos a intentar practicar este conocimiento. Este camino está lleno de peligros y se nos van a venir encima todo un montón de entidades para hacernos caer y para no hacernos avanzar. Ellos impiden el avance y nos quieren ver muertos y completamente fracasados. Entonces, con estos conjuros nos vamos a defender en este plano y en todos los planos. Ahí viene pues la conferencia número 8 que nos habla de la evolución, la involución y la revolución, que es importantísimo entender para saber cómo son los procesos de la existencia, en qué es lo que andamos, para poder uno valorar su existencia como humano, porque para llegar a ser humano se necesitan muchos millones de años. Y también pues esta conferencia nos habla de cómo nosotros tenemos todos los reinos de la naturaleza en el interior, porque en este momento, al ser humanos,
Hemos recorrido todo el reino mineral, todo el reino vegetal, todo el reino animal y ahora estamos ya en lo final del reino humano para dar otra vez la vuelta y volver otra vez a los animales, a los vegetales y a los minerales y volver a dar una vuelta porque son ruedas, 3000 ciclos, 3000 vueltas, 3000 ruedas para poder uno autorrealizarse. Necesitamos hacerlo en una sola existencia como humanos. Nos viene a hablar la conferencia número 9 sobre los mundos infiernos internos. Nosotros tenemos los mundos dantescos, los 9 mundos dantescos en nuestra alma, en nuestra psiquis, y también existen fuera, porque en las conferencias nos vienen a hablar que existen leyes, las leyes universales, y una de esas leyes es que como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Así que no solamente es interior, sino que también es exterior. Afuera también existe un mundo infierno, que son 9 mundos infiernos adentro de la tierra, de la corteza terrestre. Pero pues esa es una conferencia que nos habla la fase B. Ya la fase A nos habla de los mundos infiernos adentro y la de la fase B nos habla de los mundos infiernos de afuera. Existen 2 mundos, recuérdenlo, para aquellos que dicen que todo es interior. Están tan equivocados como dicen que todo es exterior. Existen 2 mundos y hay que equilibrarlos. Entonces, también la conferencia número 10 nos viene a especificar cada uno de los 7 cuerpos en los planos generales de la existencia, esos cuerpos que tenemos que crear. Y los cuerpos se crean con sexo. No hay ninguna otra manera de crear un cuerpo, tanto de animales como de humanos. Es con sexo. La conferencia número 11 nos viene a explicar cómo se fabrica el alma y el espíritu y a decirnos que no tenemos sino solamente las semillas de eso. No lo tenemos creado. No tenemos un alma y el espíritu solamente está en un 3%. ¿Cómo se fabrica el alma y se desarrolla el espíritu? Ahí está en la conferencia número 11. En la conferencia número 12 nos habla sobre la ley del retorno y la recurrencia, que es la misma ley del karma, que se procesa cada instante, pero con ese detalle de que se repite, que todo se repite, todo se repite. En la conferencia número 13 pues ya nos especifica sobre las leyes del karma y del dharma, cómo pues nosotros necesitamos pagar todo el karma que debemos y cómo podemos hacer dharma, que es a través del verdadero sacrificio por la humanidad. No es el sacrificio estilo testigo de Jehová, que es salir ahí a hablar de un montón de cosas que uno nunca ha visto ni ha hecho, sino de compartir el conocimiento que nos han traído los maestros, de amplificarlos. Nosotros no podemos enseñar nada porque estamos ciegos. Nosotros lo que hacemos es coger todas estas conferencias y decirles, hermanos, existe esto, decírselo a todo el mundo, tómeselo, comparto, darle la información, pero sin agregarle ni quitarle nada, así tal cual están las conferencias, los libros, darle los audios, dar a conocer al maestro, porque el maestro se encarga de explicar, el maestro se encarga de enseñar a la humanidad. Nosotros lo que tenemos que hacer, servir es como si fuéramos parlantes ambulantes, diciéndole a la gente, pues haciendo llegar el mensaje de los maestros a la gente. En eso se sintetiza el sacrificio por la humanidad, que nos compete a nosotros, a diario, para poder pagar las deudas kármicas y tener el dharma necesario para poder avanzar en este camino. Viene una conferencia interesante que nos habla sobre las drogas y el alcoholismo, el demonio del alcohol, cómo eso nos va a obstaculizar y a atrofiar el camino totalmente, las drogas y el alcohol. Nos viene luego la conferencia 15 con ego, personalidad y esencia, conferencia crucial que nos viene a mostrar el trabajo que tenemos que hacer con el ego, cómo tenemos que acabar con la personalidad, que es algo que no explican en ninguna secta ni en ninguna escuela porque no les conviene, porque están basados en la personalidad. Cómo les gusta ir a escuchar a otras personalidades y llenarse de todas sus ideas. Ego, personalidad y esencia, tema número 15, fabuloso. El tema número 16 nos habla sobre la observación de sí mismo, cómo debemos observarnos a sí mismos, una técnica base, la técnica de la observación de sí mismo. Activar el tercer ojo. El tercer ojo
es aquel sentido que nos permite observarnos a sí mismo. La clarividencia empieza a desarrollarse con la observación de sí mismo. El tema número 17 nos habla de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Cada factor especificado son puras técnicas, pura práctica y explicaciones necesarias. La conferencia 18 es la charla interior y la canción psicológica. Todo el tiempo estamos atacados, bombardeados con charlas interiores y canciones psicológicas. Si nosotros no hacemos un trabajo muy arduo en este tema de la charla interior y la canción psicológica, no vamos a hacer nada. Por eso aquí las técnicas más importantes están en estas conferencias. Si usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer en esta existencia y a cada momento y en todo lugar, coja estas conferencias y empiece a extractar paso por paso y a llevarlo a la práctica, al entendimiento, a la comprensión y a la práctica. Y se va a dar cuenta a dónde va a llegar. Con estas conferencias y los libros del maestro Samael y Ravolú, ustedes van a llegar muy lejos, pero se necesita una dedicación mucho más disciplinada que la que podría tener un estudiante de medicina, un estudiante de música, un estudiante de derecho, un estudiante de leyes, lo que quiera. La gente se dedica, ¿no? Desde por la mañana están haciendo trabajos, van a una clase, van a la otra, si acaso almuerzan rápido y van otra vez a la clase y luego a hacer trabajos y toda la noche duran haciendo trabajos, si acaso duermen 3-4 horas y siguen otra vez, hasta siguen de largo muchas noches haciendo sus trabajos y sus prácticas. Esos son los que quieren llegar a ser médicos, los que quieren llegar a ser ingenieros, los que quieren llegar a ser músicos. Pero el que quiere llegar a ser gnóstico, pues tiene que dedicarse a la gnosis pura. Y la gnosis pura no está por allá en las reuniones, ni allá en la secta, ni allá. No. La gnosis pura está en la práctica de estas técnicas. De instante en instante, momento en momento, las 24 horas del día. Entonces hay que dedicarse a todo esto que hemos dicho, al desdoblamiento astral, a los 3 factores de la revolución de la conciencia, a las prácticas para acabar con el ego, con la personalidad, para fortalecer la esencia, fabricar el alma, las técnicas para fabricar el espíritu. Acá más adelante pues tenemos los estados y los eventos, tema número 19, importantísimo para poder trabajar esto que estamos hablando, cómo enfrentar las circunstancias de la vida y los estados que se producen frente a los mismos eventos que se dan. Buenos y malos, agradables y desagradables. ¿Cómo hacemos para que un evento desagradable no nos aplaste? ¿O cómo hacer para que un evento muy feliz no nos haga desbordar de alegría y nos haga cometer graves errores? El tema número 20 nos habla del país psicológico, sobre cómo es nuestra psicología, cómo es nuestra psiquis, llena de todos esos yoes, personas que viven dentro de nosotros. Hay miles de personas viviendo dentro de una persona. Imagínense, dentro de una persona viven miles de personas. Hay también la conferencia número 21, unas técnicas específicas que hay que practicar a diario, que es la concentración y la relajación. La número 22, la meditación reflexiva para acabar con el ego. El 23, el tema número 23 es el fanatismo y la mitomanía, que nos viene a sintetizar que el fanático no es el que se la pasa dedicado a esto, ¿no? Porque es lo que la gente confunde. ¿Será que entonces el médico es fanático? Le dicen, uy, es un fanático porque hace sus tareas, sus trabajos, sus clases. ¿Es un fanático? No, el hombre está disciplinado, es un estudiante aplicado. Es diferente al fanático. Porque dicen, no, es que ese gnóstico se la pasa desdoblándose, se la pasa transmutando, se la pasa haciendo prácticas, se la pasa mantralizando. Es un fanático, solo se la pasa en eso. No, está mal comprendido el término fanático. Eso es lo que nos ha enseñado el sistema. El error del fanatismo, el error del concepto del amor, de Dios, libertad. Así también el concepto de fanatismo está errado. El fanático verdadero es aquel que conoce, pero no hace. El fanático verdadero es el que sabe desdoblarse, pero no se desdobla, pero vive hablando del desdoblamiento. El fanático verdadero es aquel que se la pasa escuchando a mitómanos. Vive ahí fanatizado a las reuniones de Pepito, de Juanchito, de don Jesús, de don Hipólito,
que porque llevan 50 años en la gnosis y son viejos barrigones con ínfulas de sabiondos, entonces uno se le desarrolla un fanatismo allá a ir a escucharlos, pero uno ni se desdobla, realmente no se desdobla, no se teletransporta, no ha desarrollado las yinas, no ha desarrollado ningún cuerpo, no ha desarrollado la kundalini, no ha desarrollado la clarividencia, no ha desarrollado la telepatía, pero ahí vive, feliz en su secta, feliz asistiendo al culto. Ese es el fanatismo, el que asiste y asiste a algo, pero no practica nada. Se le enseña en un primer momento el desdoblamiento astral, pero no lo desarrolla, no se dedica al desdoblamiento astral. Se le enseña la muerte psicológica, pero no se dedica a la muerte psicológica. Aunque habla de la muerte psicológica, aunque asiste a esas conferencias y todo lo demás, pero no lo practica. Uno puede volverse fanático a los maestros, claro. Es decir, uno puede, por ejemplo, leer al maestro Samael y hablar del maestro Samael y mucho maestro Samael, pero no practicar nada. Entonces eso es ser fanático. Pero muy distinto es aquel que estudia al maestro, pero también lo practica. Lo divulga, pero también lo practica. Entonces la práctica es la que mata al fanatismo. ¿Sí? Fanatismo es igual a saber, pero no hacer. Listo. Y la mitomanía pues ya es inventarse cosas, empezar a decir que uno es, que a mí me mostraron, empiezan con esos dichos. A mí anoche me mostraron, la otra noche me mostraban, por ahí muestran los seres, no sé qué, la otra noche yo hablaba con tal maestro en el astral, le mandaron decir en el astral que trabaje esto, van a desencarnar a no sé qué, a mí me mostraron, eh, yo tuve una experiencia en astral y y empiezan a contar todo eso es mitomanía. Y empezar a inventarse que también fulano de tal es la reencarnación de tal héroe, de tal personaje. Sí, dicen es que fulano de tal es la reencarnación de Simón Bolívar, a mí me mostraron. Es que yo soy la reencarnación del ángel Gabriel. Es que yo soy la reencarnación de Beethoven. Así andan en todas esas sectas y eso, se inventan cuentos. Yo he conocido muchos de esos, se hacen pasar por María Magdalena, por Hitler, por Da Vinci, por Pedro el Apóstol. Bueno, son un montón de mitómanos, locos. Uno debe aquí convertirse en nada y en nadie, no en todos esos cuentos ni en creerle a nadie que le mostraron. El que usted escucha que habla de sus astrales y de que le mostraron, usted aléjese de esa persona porque los mitómanos son personas muy peligrosas. El número 24 de los temas de la fase A es la vida y el nivel del ser. Nos viene a mostrar más sobre qué es la vida y cómo nosotros estamos en determinado nivel del ser y tenemos que ascender y ascender y ascender hasta llegar al nivel máximo del ser. La conferencia 25 nos habla sobre los detalles de lo que es el verdadero esoterismo y de lo que es el falso esoterismo, pseudoesoterismo se llama. El mundo de las relaciones, cómo debemos relacionarnos con nuestro cuerpo físico, con los demás, con el medio ambiente, con la naturaleza, con nuestro propio ser. La conferencia 27 nos habla sobre la técnica para disolver el yo en la muerte en marcha, los detalles importantísimos. O sea, cada uno de estos temas es la síntesis más crucial de la gnosis que vino a enseñar el maestro Samael y Ravolú. Cada uno de estos 50 temas nos viene a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada instante? Aquí están los 50 conferencias. Si usted está aburrido algún día o está diciendo, ay, pero es que no tengo nada que hacer, no, métase inmediatamente en estas conferencias y verá que tiene muchísimo que hacer. Cuando uno se decide a seguir este camino de la autorrealización, uno va a estar ocupado las 24 horas del día en esto. Si no está ocupado las 24 horas del día en esto, pues uno no está en esto. Uno es solamente un fanático, un fan. Por eso viene la palabra fan, es de fanático. Los fans de Shakira, los fans de Juan Gabriel, los fans de toda esa porquería, son fans, ¿sí? Allá aplauden, ay, tan chévere, los fans de un político, bravo, que viva, pero no hacen nada. Así es lo mismo los fanáticos de los maestros, que vivan los maestros, que viva el maestro Samael, pero no practican nada. Entonces lo mismo es con estas cuestiones. Tenemos que practicarlas o no llegamos a nada. De ahí para adelante, pues bueno, podemos seguir enunciándolos, ¿no? La conferencia 28, el Cristo universal individual, cómo debemos seguir el camino crístico. La 29 es la ley del péndulo.
una ley universal muy importante para comprender, porque nos vive azotando todo el tiempo esa ley del péndulo. El método para despertar la conciencia, técnicas para despertar la conciencia concretas, conferencia número 30. La conferencia 31 nos viene a enseñar que somos criaturas mecánicas y cómo debemos romper esa mecanicidad. La conferencia número 32 nos habla de lograr el cambio radical. La conferencia número 33 nos habla sobre otras leyes que son las leyes de octavas y la ley de entropía. Son dos leyes diferentes. Una es la ley de octavas y otra es la ley de entropía. Y son leyes que son fundamentales entender para poder usarlas a nuestro favor. Las leyes del universo no están para violarlas, sino para usarse a favor de uno de manera consciente. Y se pueden trascender. La número 34 nos habla del centro de gravedad permanente en este camino. ¿Cómo lograrlo? Si no se logra, pues no se está en nada, no se logra nada. Conferencia 35 nos habla nociones fundamentales sobre la familia, sobre qué es la familia y los apegos que tenemos. La conferencia 36 nos viene a enseñar la técnica de la meditación trascendental y con la técnica de los koanes, técnica de meditación trascendental usando koanes, muy buena, porque se necesita, si uno no medita, no va a expandir su conciencia. Existen dos clases de meditación en estas conferencias, una es para matar el ego, pero la otra es muy diferente, que es para expandir la conciencia llegando al vacío iluminador. Ambas meditaciones se deben practicar a diario. La conferencia 37 nos viene a enseñar otra técnica para desdoblarnos. La conferencia 38 nos habla del difícil camino y el trabajo crístico, más detalles del camino. La conferencia 39 nos da puntos cruciales para que nosotros aprendamos a no identificarnos con las cosas del diario vivir. ¿Y por qué no debemos identificarnos? ¿Y qué es eso de la identificación? Porque a través de la identificación con las cosas del diario vivir, nosotros botamos la energía, nosotros derrochamos la conciencia y nos dormimos cada vez más. Cuando uno se identifica en la vida, sufre. La conferencia número 40 nos habla del sacrificio por la humanidad. ¿Cómo se debe hacer ese sacrificio por la humanidad? Muy clarito, de detalles claritos, de no agregarle nada, no quitarle nada, compartirlo tal cual nos lo entregaron los maestros. Nosotros estamos dormidos y no podemos cambiarle ni una sola coma a lo que los maestros, gente despierta, nos ha entregado. La conferencia 42 nos habla de... la conferencia 41 nos enseña unas técnicas importantísimas, que son las danzas de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Esas técnicas están en nuestro canal, solo la técnica de la transmutación de fuerzas cósmicas ya la tenemos en el canal Ciencia del Energismo, ustedes la pueden ver ahí, cómo conectarnos con el sol central de la galaxia y cargarnos de esa poderosa energía. Eso es una ayuda muy valiosa. La conferencia 42 nos habla que existen dos clases de conocimiento, un conocimiento objetivo que es de la conciencia y un conocimiento subjetivo que es del ego y de la personalidad. La conferencia 43 nos habla sobre cómo debemos enfocar la meditación reflexiva en la lujuria y nos habla de todos los distintos yoes lujuriosos que hay en nuestra psiquis. La conferencia 44 nos habla del yo de la traición, demonios que debemos matar inmediatamente o si no ellos nos van a matar. La conferencia número 45 nos habla de unos tips de cómo lograr resultados efectivos en las prácticas esotéricas. Unos puntos muy valiosos, unas recomendaciones fundamentales para lograr un desdoblamiento astral, una salida en jinas, una meditación, cualquier técnica esotérica puede lograrse efectivamente si aplicamos esas recomendaciones, esos puntos, esos tips que nos da la conferencia 45. La conferencia 46 nos viene a hablar de un problema gravísimo que uno se enfrenta en este camino, que son las poluciones nocturnas y las caídas sexuales. Cómo poder trabajar esos aspectos. El tema número 47 nos habla sobre la brujería, todo lo que es nuestro yo de la brujería y ese mundillo bajo de la hechicería.
El tema número 48, otra vez nos viene a traer más técnicas para el desdoblamiento astral. Fíjese cómo el temario nos insiste y nos insiste en la necesidad de desarrollar el desdoblamiento astral, porque sin eso pues no andamos en nada. El tema número 49 es la dualidad, nos viene a ser como una síntesis de todo el trabajo, todo el recorrido, pero en forma muy detallada, paso por paso, desde el primero hasta el último, de la autorrealización íntima del ser. Y el tema número 50 es el origen del ego, cómo se crearon esos demonios, cómo se creó el ego en nuestro interior, cómo fue que empezó todo esto, por qué. Esos son los temas principales, hermanos. No me los inventé yo, no se los inventó Juan Carlos, no se los inventó Pepe, Juancho, Diego, Pablo o Gertrudis, ni don Jacinto, ni don Chucho, ni don Luis. Estos temas, así enumerados y en esta secuencia, lo dejó un ser súper despierto, es el maestro Ravolú, uno de los 42 jueces de la ley divina. Totalmente despierto, el único discípulo de Samael Aun Weor que verdaderamente llegó a las alturas del Cristo, a la cristificación. Entonces, imagínense, el Cristo nos deja esto. Nos sintetizó todo lo del maestro Samael en esto, porque todo esto lo enseñó el maestro Samael, pero el maestro Ravolú lo que hizo fue sintetizarlo. El trabajo que vino a hacer el venerable maestro Ravolú fue sintetizar y detallar el camino que vino a enseñarnos Samael. El camino que nos enseña Samael no solo lo trajo Samael, lo trajo Jesucristo, lo trajo Buda, lo trajo Zoroastro, lo trajo Quetzalcóatl, lo trajo Mahoma, lo trajo, todos los maestros de la antigüedad verdaderos. Entonces esto no es solo propiedad de un solo maestro y cada maestro enseña una cosa diferente, no, ellos enseñan lo mismo, tal vez sí con distintas palabras, pero es lo mismo. Si ustedes tienen preguntas, si tienen alguna aclaración, si tienen un comentario, pues hermanos, adelante. Estamos en este espacio para entre nosotros compartir, pero siendo hermanos, no desde un líder. Aquí no hay un líder porque no hay físicamente un maestro que nos esté acá hablando, ¿no? Pues en vivo y en directo. Tenemos todas sus conferencias, sus audios, su verbo, pero nosotros no somos sino ciegos, con luz prestada, y vamos a hacer nuestra propia luz a partir de estas nociones. Muchísimas gracias, los invito a que reflexionemos y a que nos enfrentemos a la vida con estas técnicas para poder ganarle a la vida, porque si no la vida nos seguirá ganando y finalmente el triunfo de la vida sobre nosotros termina en una tumba. Paz inverencial, hermanos.